Perfecto. Como les manifestaba, pues esta mesa es la Mesa de Estado, Poder y Paz. Vamos a tener 4 exposiciones. La primera exposición de Cristian Camilo Correa Sánchez, que está titulada como Estado Libre para Todos. Luego tendremos una exposición de Cristian David Celis Borges y Laura Natalia Robles Salinas, que lleva como título esta intervención, Participación Política como Escenario de Paz, el silencio de la Unión Patriótica. Luego tendremos la exposición de John Alexander Rojas Arias e Eileen Rodríguez sobre el tema Análisis de las finanzas públicas en Colombia, ingresos, gastos, deuda pública y presupuesto de la nación para el periodo 1990-2020. Y al final ¿No tendremos... quieres ninguna fruta, papá? ¿Quieres fruta? Edna, porfa, silencia el micrófono. Qué pena. Tranquila, no te preocupes. Y tendremos en la última temática de esta mesa la exposición de José Daniel Henao, presupuesto público, distribución, equilibrio, política y burocracia. En ese sentido, estudiantes, pues quiero recordarles que este encuentro nacional de semilleros de Rey Paz tiene, digamos que, un objetivo, y es abrir el conocimiento hacia diferentes espacios de la vida investigativa, de la vida académica. En ese sentido, estamos diferentes universidades, diferentes centros de investigación, diferentes grupos de investigación haciendo parte de esta confluencia. En ese sentido, también evidenciamos diferentes universidades y diferentes dinámicas de educación en las cuales encontramos, por ejemplo, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, en la cual tenemos estudiantes que ya son servidores públicos y que el día de hoy no nos van a poder acompañar en el espacio físicamente, pero que han enviado sus videos para que sean replicados y que ustedes puedan conocer las investigaciones que se vienen adelantando. Algunos de ustedes pues tendrán el privilegio de poder dedicar casi que el 100% de su día a la educación. En algunas otras universidades los estudiantes tienen que laborar en el día y luego trabajar en la noche, y en ese sentido pues no podríamos cerrar, ¿no?, este espacio de formación, este espacio de discusión a solo las personas que pueden estar físicamente en el espacio. En ese sentido, entonces, vamos a tener 2 exposiciones asincrónicamente que fueron grabadas de manera anticipada y que fueron enviadas al espacio y que tendremos el día de hoy. Las 2 exposiciones que fueron grabadas para y comprendiendo las dinámicas de estos estudiantes son la de Análisis de las finanzas públicas en Colombia y la del Presupuesto Público, Distribución, Equilibrio, Políticas y Burocracia, que es la dinámica o son las exposiciones de los estudiantes de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, aunque aquí nos acompaña una de las expositoras, Eileen Rodríguez, que ella va a estar con nosotros para al final, si existe preguntas, comentarios, inquietudes, podamos pues desarrollarlos de una manera sincrónica. Me gustaría conocer si queda alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud por el momento. No, señor. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a a la mesa del día de hoy. Me gustaría iniciar con uno de los videos, los vamos intercalando, un video, luego una exposición de la que está sincrónicamente. Entonces les propongo a todos y todas que iniciemos con la exposición de Análisis de las finanzas públicas y luego realicemos la exposición de Estado Libre para Todos. Entonces, en ese sentido voy a compartir mi pantalla con el fin de poder presentar la exposición de los estudiantes, Eileen y John, y por favor me confirman cuando estén viendo la pantalla y si efectivamente se está escuchando las voces. Buenos días, soy Len Camila Rodríguez, integrante. Sí, profe. Al lado de Plinfon. Perfecto, estudiantes. Entonces vamos a escuchar, es una exposición de 17 minutos. Por favor, todos y todas, con la atención que merecen cada una de las investigaciones. Luego de terminar esta exposición, elegiremos los relatores. Me gustaría que de una vez vayan pensando quién quiere relatar a las 2 de la tarde.
Algunos estudiantes de la mesa serían fantásticos, por ejemplo, Eileen o Cristian David Celis o Laura Natalia o Cristian Camilo. A mí me gustaría que pudiéramos tener dos expositores en ese tema, es decir, dos relatores, con el fin de que si alguna persona tiene alguna complicación, podamos subsanar con otro expositor o otra expositora. Entonces, iniciamos la exposición de política fiscal. Buenos días, soy Len Camila Rodríguez, integrante del Semillero de Responsabilidad Pública del Programa de Administración Pública de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Nuestro proyecto se titula Análisis de las finanzas públicas en Colombia, ingresos, gastos, deuda pública y presupuesto de la Nación para el periodo de 1990 y el 2020. Esta breve exposición se marca en el encuentro de semilleros de investigación. El objetivo general de nuestro proyecto se marca en plantear posibles alternativas de cara a la crisis fiscal actual con base en el análisis retrospectivo de las finanzas públicas entre 1990 y el 2020. A partir de este objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos que desglosan en general en las diferentes variables de estudio, como lo son en primer lugar ingresos y gastos, en segundo lugar endeudamiento público y en tercer lugar el estudio del presupuesto general de la Nación. Nuestro marco teórico se relaciona con los estudios fiscales y de Hacienda alrededor de las escuelas clásicas keynesianas y neoclásicas, las cuales cuentan con una teoría sólida que ha sido puesta en práctica en la historia del Estado moderno y en sus múltiples discusiones y avances. Las finanzas públicas como campo de estudio están ligadas indisolublemente al análisis del Estado moderno, en el cual podemos encontrar un despliegue particularmente detallado desde el siglo XVII con un análisis de los economistas clásicos como lo son Adam Smith y David Ricardo, entre otros. Los economistas clásicos se reducen desde una mirada contemporánea la responsabilidad del Estado moderno y por ende de las finanzas públicas. 1. En la defensa de la soberanía. 2. En la seguridad interna de la nación. 3. En la eficiencia del recaudo bajo la correlación de los beneficios recibidos. 4. La minimización de la intervención en las relaciones del mercado por el sistema tributario. Y 5. La promoción de la responsabilidad de servicios propios del Estado, como lo son la justicia. Por otro lado, encontramos la teoría keynesiana a principios del siglo XX, donde se evidencia los límites del análisis de los economistas clásicos en materia de finanzas públicas, en el que John Maynard invierte la lógica de la no intervención del Estado sobre el mercado por la intervención efectiva del Estado como el dinamizador de la economía y regulador de las relaciones comerciales. Esta teoría se apalanca bajo un denominado principio multiplicador, donde la inversión pública dirigida hacia un sistema productivo genera un aumento a la demanda y por ende a la oferta. Teoría que fue aplicada en cierta medida en nuestra región por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Por último, y en el contexto actual, encontramos la teoría neoclásica con la nueva síntesis neoclásica y la teoría marginalista, las cuales retoman el análisis sobre la tributación óptima de los economistas clásicos y la profundiza asignando procesos como lo son la justicia y otros poderes recluidos al Estado hacia las fuerzas libres del mercado, en las que las finanzas públicas no deben intervenir en la libertad de las fuerzas del mercado. La metodología que se adelantará en la investigación es de carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, la cual se cimienta en el análisis documental de fuentes secundarias desde las instituciones estatales responsables sobre cada uno de los indicadores establecidos en el proyecto de investigación y la realización de entrevistas semiestructuradas y actores relevantes, tanto institucionales como académicos, y su alcance es de tipo descriptivo y correlacional, con el propósito de poder dimensionar las variables y predecir el comportamiento de estas. Con los datos recogidos y organizados y estandarizados, se ha implementado un diseño tanto cuantitativo como cualitativo, los cuales nos permitirán evidenciar las relaciones complejas de las estructuras propias de las finanzas públicas bajo un análisis crítico enfocado en la intervención del Estado en la economía y su deber en la satisfacción de los derechos de la sociedad colombiana
como lo están consignados en la Constitución Política de 1991. Las técnicas de investigación que se han ido utilizando son la estadística descriptiva para la modulación de datos y el análisis crítico y correlacional como fuente de reflexión teórica, que nos permiten identificar las características de las relaciones de las finanzas públicas en el país y entablar un diálogo con propuestas inspiradas en un análisis retrospectivo y que a su vez nos permita delinear una proyección de eficiencia y eficacia en las finanzas públicas y en el sustento ético en la redistribución del ingreso y la consolidación de los deberes del Estado. Muchas gracias por su atención. Ahora daré paso a mi compañero John Alexander. Buenos días, mi nombre es John Alexander Rojas, al igual que Eileen, soy integrante del semillero Responsabilidad Pública y a continuación les daré algunos de los resultados parciales que han arrojado nuestra investigación, que se titula Análisis de las finanzas públicas en Colombia, ingresos, deuda pública y presupuesto general de la nación para el periodo comprendido entre el año 1990 y el año 2020. Entonces, en ese sentido, dividiré precisamente la exposición en nuestras tres variables concretas. En primer lugar, los ingresos y los gastos. En segundo lugar, la deuda pública. Y por último, el presupuesto general de la nación. En cuanto a los ingresos y gastos, algo que hemos analizado en el semillero es que durante los últimos 30 años se han realizado aproximadamente 20 reformas tributarias significativas en Colombia. Entonces, estas reformas tributarias han sido resarcitorias más que estructurales. Con esto, entonces, lo que se evidencia es un ciclo sin fin entre el déficit y los ingresos de la nación y estas nuevas reformas tributarias. Entonces, estas reformas tributarias se han basado en gran medida en la ampliación de algunos impuestos indirectos y de carácter regresivo, como lo podría ser el impuesto al valor agregado IVA, también el aumento del margen gravable de la sociedad colombiana y la reducción de los ingresos indirectos, de los ingresos directos y progresivos por medio de algunas reducciones y exenciones que se han aplicado a través de las diferentes reformas tributarias en estos últimos 30 años. Como se puede evidenciar en la gráfica que estoy proyectando, en estos últimos 30 años se ha visto una variabilidad entre los diferentes ingresos del país. Entonces, por ejemplo, según la Dirección de Impuestos y Aduanas, para el año 2020 se puede evidenciar que el tema de la recolección o el impuesto IVA ha llegado a unos niveles cercanos a un aumento del 45% con respecto a los ingresos de la nación. Y por otro lado, podemos ver en un contraste que los aranceles han llegado a niveles incluso del 2%. Para esto, entonces, mi compañera Eileen nos va a hacer una especificación un poco más a profundidad de cada una de estas reformas tributarias y cuál ha sido su impacto en la economía del país. Bueno, en este sentido y a continuación les presento un resumen parcial de las reformas tributarias adelantadas entre 1990 y el 2020 en Colombia. En la administración de César Gaviria se realizaron las siguientes reformas. Ley 44 de 1990, por la cual se dictaron normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz. De igual manera, se dictan otras disposiciones de carácter tributario y se conceden facultades extraordinarias al presidente. Ley 49 de 1990, que establece la amnistía tributaria entre la entrada de capitales, se aumenta el IVA del 10 al 12% y se reducen los aranceles en promedio del 16,5% al 7%. Decreto 1744 de 1991, el cual ajustó el índice de inflación generando efectos tributarios directos. Ley 6 de 1992, que interpuso la sobretasa de 25% al impuesto a la renta y el aumento del IVA del 12% al 14%, y la Ley 100 de 1993, la cual aumenta en 10% los impuestos derivados de la nómina.
En la administración de Ernesto Samper se realizaron las siguientes reformas. Ley 174 de 1994, que aumentó el 5% al impuesto de renta del patrimonio líquido y creó un 30% de exenciones de los pagos laborales. Ley 223 de 1995, la cual aumentó la tasa del impuesto a la renta del 30% al 35% y de igual forma aumentó el IVA del 14% al 16%. Y Ley 383 de 1997, que combate la evasión y el contrabando como fuente de ingresos fiscales. En la administración de Andrés Pastrana se realizaron las siguientes reformas. Decreto 2330 y 2331 de 1998, por medio de los cuales se crea el impuesto a las transacciones financieras 2 por 1000, y Ley 633 del 2000 aumenta el gravamen a los movimientos financieros al 3 por 1000. En la administración de Álvaro Uribe Vélez se realizaron las siguientes reformas. Ley 788 del 2002, que amplió la base del IVA, aumentó la sobretasa del impuesto a la renta e impuso un 20% de sobretasa a la telefonía celular del país. Ley 863 del 2003, por medio del cual se aumentó el gravamen de los movimientos financieros al 4 por 1000. Ley 1111 del 2006, que aumentó la base gravable de algunas mercancías al 16% del IVA y se generan reducciones y excepciones al gran capital. Y Ley 1370 del 2009, que redujo el impuesto a la renta por inversiones superiores a 5.000 millones de pesos, entre otras deducciones y exenciones y reducciones. En la administración de Juan Manuel Santos se realizaron las siguientes reformas. Ley 1430 del 2010, por medio de la cual se impuso la sobretasa del 20% al consumo de energía y eliminó la deducción en renta por inversión. Ley 1607 del 2012, que creó el impuesto de renta para la equidad e impuesto a ganancias ocasionales y gravó algunos servicios con el 5%. Ley 1739 del 2014, por medio de la cual se estableció el impuesto a la riqueza y sobretasa del CREO. Y Ley 1819 del 2016, que aumentó el IVA del 16% al 19% y las penalidades tributarias. Finalmente, en la administración de Iván Duque se han realizado las siguientes reformas. Ley de financiamiento del 2018, por medio de la cual se generan reducciones, exenciones y deducciones a la inversión de algunos sectores denotados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Ley de Crecimiento 2019, que generó reducciones, deducciones y excepciones por alrededor de 10 billones de pesos. Prosiguiendo con los resultados parciales, pasamos al análisis de la deuda pública. Gracias. En cuanto a la deuda pública en el país, esto se ha convertido en el sostén de los procesos deficitarios de las finanzas públicas en los últimos 30 años y a su vez en la salvaguarda del sistema financiero privado, como lo podría evidenciar las estrategias o las políticas implementadas en la crisis del siglo XX en Colombia. Entonces, la deuda y su renegociación constante lo que han generado son diferentes olas de modernización del Estado colombiano, esto bajo el auspicio y la directriz de instituciones financieras internacionales como lo son, entre otras, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El pago de la deuda pública se ha convertido en el eje central y se ha visto blindada por diferentes procesos jurídicos, como lo podría ser la regla y la sostenibilidad fiscales, las cuales subordinan las necesidades de recursos para la satisfacción plena de los derechos del pueblo colombiano al flujo de caja de los acreedores de la deuda contraída por el país. Entonces, en este sentido, podríamos verlo desde una perspectiva en cuanto al acceso a los derechos que debe garantizar el Estado colombiano. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, pero si, por ejemplo, una persona necesitara un tratamiento médico que requiera unos ingresos muy grandes,
el Estado, a pesar de que respeta que la persona tiene ese derecho, si no cuenta con los recursos porque se prima el pago a la deuda, no tiene en cierto modo una obligación a cubrir esa necesidad de esa persona. Prosiguiendo, podríamos hablar que en estas últimas 3 décadas en Colombia se ha enfocado los presupuestos generales de la nación en dinámicas austeritarias, lo cual ha golpeado de una manera profunda la satisfacción plena de los derechos del pueblo colombiano. Entonces, esta austeridad ha estado ligada al pago del servicio de la deuda pública, que siempre se ha posicionado durante estos 30 años como el sector al que más ingresos se le asignan año tras año. En este sentido, podríamos mirar que esta austeridad está ligada al servicio del pago de la deuda pública. Entonces, esta dinámica de posicionar el servicio de la deuda pública por encima de la satisfacción de los derechos del pueblo colombiano, lo que genera a la larga es que la ley tenga una subordinación a la sostenibilidad fiscal, lo cual genera que los procesos judiciales se vean subordinados a los procesos económicos por medio del incidente de impacto fiscal. Como lo podríamos ver en la siguiente gráfica, podemos ver que para el año 2021 la porción más grande del presupuesto general de la nación se la lleva exactamente el servicio al pago de la deuda, lo cual deja sin recursos ciertos sectores de la economía o de las dinámicas sociales del país. Por ejemplo, la cultura, la educación, cada vez ven más recortados los ingresos que el Estado les da, precisamente porque se debe hacer un pago a una deuda que siempre va a ser la prioridad del Estado colombiano en el presupuesto general de la nación. Ya en el tema de conclusiones, lo que podríamos decir es que se ha observado que las finanzas públicas en el país, en concreto los ingresos y gastos, la deuda pública y el presupuesto general de la nación, deben ser reevaluados y reestructurados, en tanto que estas recetas neoclásicas han derivado en un ciclo sin fin entre el déficit y el endeudamiento, lo que ha generado a su vez un aumento de la presión fiscal a las capas de la sociedad con menos poder adquisitivo. Y a su vez han deteriorado los procesos fiscales derivando de los límites propios de la tributación y su relación con el dinamismo entre la demanda y la oferta. Gracias. Bueno, estudiantes, por favor me confirman si se vio plenamente el video. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Confirmado, Bueno, profesor, muy bien. perfecto, muchas gracias. Esa fue la primera exposición, la exposición de John Alex Rojas y Eileen Rodríguez, que era análisis de las finanzas públicas en Colombia, ingresos, gastos, deuda pública y presupuesto de la nación para el periodo 1990-2020, en la cual pues nos desarrollaron un tema complejo y que podemos comprender a partir de esa investigación tan ardua. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a Cristian Camilo. Cristian Camilo, ¿estás por allí? Cristian Camilo Correa. Bueno, el compañero Cristian Camilo Correa no se encuentra en la sala, entonces vamos a dar paso a la siguiente exposición de Cristian David Celis y Laura Natalia Robles. Entonces ellos nos van a exponer el tema de la participación política como escenario de paz, el silencio de la Unión Patriótica, un tema interesantísimo, evidenciando las relaciones entre Estado, poder y paz. Es decir, allí hay una confluencia de estos tres conceptos enlazados en un contexto histórico del silencio de un partido político denominado en algunos casos como un genocidio hacia esta colectividad política en la cual
es muy pocos digamos que estos contextos se hayan realizado en los países, es decir, es algo anormal en las sociedades contemporáneas el aniquilamiento de todo un partido. En Colombia se vio y qué importante que se realice una investigación de este tema. Entonces, ¿tienen ustedes la palabra? Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Bueno, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Listo, perfecto, la estamos viendo. Gracias, Laura. Bueno, buenos días. Nuestros nombres son Cristian David Celis Borges y Laura Natalia Robles Salinas. El día de hoy vamos a realizar una exposición que tiene por nombre Participación Política como Escenario de Paz, el silencio de la Unión Patriótica. Hacemos parte de la Universidad La Gran Colombia, somos parte del Semillero de Investigación Construcción de Escenarios de Paz y somos de la Facultad de Derecho. Bueno, para el desarrollo de esta ponencia vamos a hablar en primer lugar sobre el contexto histórico de la Unión Patriótica. Posteriormente vamos a hablar de la Unión Patriótica como una alternancia política desde el año 1984. Luego hablaremos de las cifras de violencia respecto a los crímenes cometidos en contra del grupo político. Y por último daremos una serie de conclusiones. Bueno, esta frase nos parece, bueno, esta oración, este párrafo, nos parece propicio traerlo a colación, ya que precisamente habla de lo que sucedió dentro de la Unión Patriótica. En términos generales, hace referencia a que es una historia que todos debemos escuchar para que podamos por fin tener un país que pueda estar dentro de una reconciliación. Dentro del contexto histórico, en la investigación hallamos dos momentos fundamentales, tres momentos fundamentales. El primero es la situación que se vivió en Colombia en un aspecto social y político antes de la firma del acuerdo de la Uribe. Posteriormente hablamos del contexto que se vivió durante la suscripción del acuerdo y por último podemos hablar de lo que ha pasado desde la firma del acuerdo de la Uribe hasta estos tiempos. Antes del acuerdo de la Uribe, dentro del gobierno de Julio César Turbay, la paz no era un eje fundamental. De hecho, la paz era legitimada por medio del Estatuto de Seguridad Nacional, en donde se legitimaban violencias en contra de grupos de asociaciones y se legitimaba la violencia a los derechos humanos. Es así como se presentaban varias denuncias a estas sistemáticas violaciones de derechos humanos. Y en 1982 la paz empezó a ser un eje central dentro de las campañas de gobierno. En 1982 llega Belisario Betancur al poder y tiene como eje central la consolidación de una paz a partir de negociaciones con los grupos insurgentes. Para esto, Belisario Betancur cita a los grupos insurgentes, a las Fuerzas Armadas y a los representantes de los partidos políticos bipartidistas, que en ese tiempo pues, era lo único que se conocía respecto a política. Cabe aclarar que para las Fuerzas Armadas fueron como invitadas para estas negociaciones, pero ellas se negaron a asistir porque para ellas el realizar negociaciones con grupos subversivos hacía evidente un déficit político dentro del Estado de Colombia. Bueno, se citaron a grupos insurgentes y los que acataron como la situación fue las FARC, el EPL, el M-19 y la ADO, que eran las autodefensas obreras. El M-19 y el EPL se retiraron de las negociaciones, ya que por el lado del EPL fue asesinado su vocero, Oscar Calvo. Entonces ellos decidieron retirarse de estas negociaciones, y por el lado del M-19 el Estado no dio a tope con las garantías e incumplió algunos acuerdos previos que se tenían. Es por eso que en 1985 el M-19 hace la toma del Palacio de Justicia. Quedaron entonces el grupo de las FARC y la ADO para las negociaciones. Es así como en 1984 se suscribe el acuerdo de la Uribe. El acuerdo de la Uribe tenía como fin, su fin era el cese del fuego
las partes del conflicto armado. Y dentro de su punto sexto se habla de la posibilidad de consolidar un grupo político que tuviera como fin la representación de estas minorías. Para el cumplimiento de estos acuerdos de la Uribe se creó una comisión de verificación y la condición para que se pudiera crear un partido político era que las partes cumplieran con lo pactado por al menos un año. Ahí es cuando entra la comisión de verificación de los acuerdos y luego de cumplido un año se crea la Unión Patriótica como partido político. La Unión Patriótica se crea como un partido político pluralista, incluyente y no bipartidista. Entonces se empieza a ver este partido político como una alternancia política, no como un partido, sino como una alternancia política, porque como sabemos en esos tiempos solo se conocía lo que eran conservadores y liberales. Ellos llegan a ser un grupo que representa a personas que no se consideraban bipartidistas. Dentro de las propuestas que se generaron en la Unión Patriótica, por parte de la Unión Patriótica, podemos identificarlas en tres ejes fundamentales. El primero, haciendo referencia a la democracia y paz. En democracia y paz hablamos de propuestas relacionadas con el rompimiento del orden nacional, el desmonte del monopolio de partidos tradicionales y el respeto por los derechos humanos. Esto lo querían generar a través de la creación de una asamblea popular constituyente que tuviera como fin la reforma o la creación de una nueva carta política que propendiera por los derechos humanos. Asimismo, querían desmantelar este monopolio bipartidista que se había vivido por tantas décadas dentro de Colombia. Dentro de la política económica se hablaban de propuestas de alzas de sueldos a los empleados que se pudieran ajustar al incremento del costo de vida dentro de Colombia. Se hablaba de empleos dignos a partir de una propuesta de la reducción de horas laborales semanales a 36 horas y una reducción de gastos militares y de la policía, en donde se decía que estos gastos militares y de policía no podían ser superiores al presupuesto que se le debería conceder al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ciencia. Respecto a la soberanía nacional, se hablaba de una nacionalización de recursos naturales, tales como el carbón, el uranio, el níquel y el oro. También se había propuesto el que Colombia declarara como socialmente incapaz de pagar la deuda externa y también se había hablado de generar una solidaridad a nivel de Latinoamérica para el no pago de la deuda externa, pues que aún tenemos. Luego de que la Unión Patriótica apareciera, se empezaron a concretar diferentes crímenes y de hecho aún de las negociaciones se empezaron a concretar diferentes crímenes que pues ya vamos a ver las cifras de estos crímenes. Ahora bien, siguiendo con los datos y las cifras que nos dejaron un plan criminal para el exterminio de la Unión Patriótica, se estima y se evidencia que fueron un total de 1.598 personas asesinadas, en donde el 84% son hombres, es decir, 1.337 personas, y el 16% son mujeres, es decir, 261 mujeres. Ahora bien, las formas en donde ellos fueron desaparecidos y asesinados son, tenemos un 66% que fueron asesinados, tenemos un 27% que fueron masacrados y tenemos un 7% que fueron desaparecidos. Ahora bien, siguiendo con los datos, vamos a mostrar unas variables que se evidencian cómo fue que la Unión Patriótica, desde su creación, fue perseguida y asesinada por ser una fuerza de alternancia y diferentes ideales políticos a los tradicionales. Es por eso que se evidencia que desde el año
1985 hasta el año 1988, en donde surge esta fuerza política y conforme la UP va aumentando en las encuestas, van siendo asesinados sus integrantes. Es por eso que en el año 1985 se evidencia que fueron asesinados 179 personas, en el año 1986 231 personas, en el año 1987 un total de 163 personas y en el año 1988, en donde hay un mayor auge de este partido político, son asesinadas 278 personas. Esto conforme iban aumentando sus aspiraciones políticas y conforme iban ocupando cargos públicos. Siguiendo con estos datos y cifras, tenemos que los lugares en donde se presentaron más crímenes contra la UP resaltan tres. Primero está Antioquia, en donde fueron asesinadas 458 personas. Segundo está Meta, con 385 personas. Y en tercer lugar está Santander, en donde fueron asesinadas 98 personas. Siguiendo con estos datos y cifras, vamos a evidenciar las víctimas según por actividades dentro o fuera del partido político. Es así que se evidencia que en primer lugar tenemos a los activistas militantes, que en total fueron asesinados 835 personas. Segundo, tenemos los simpatizantes con un total de 196 asesinados. Tercero, están los concejales, que fueron asesinados un total de 145, ya que este plan criminal orquestado en las élites sociales de la época consistía en que miembro, simpatizante o partidario de la UP que llegara a un cargo público, miembro que tenía que ser asesinado, no podía llegar a un poder o a un cargo público. Y como cuatro, tenemos a los dirigentes de la UP, que fueron 129 asesinados en esta criminalización contra la UP. Y bueno, para dar por terminado con nuestro tema, vamos a hablar de las conclusiones y las hemos dividido en tres aspectos importantes. El primero a destacar es cómo la estigmatización y la omisión de un Estado de la época permitió y colaboró para que se exterminara con una fuerza alternativa que surgió de los acuerdos de la Uribe Meta y que era totalmente diferente a lo que se ve y se evidencia en materia política. Fue una estigmatización y parte de omisión del Estado, lo que llevó a la exterminación de la UP. Como segundo, vamos a proponer un modelo de paz desde nuestros estudios y desde nuestra cátedra, que es siempre respetar las diferentes formas, creencias, posturas e ideologías políticas alternativas. Tenemos que respetar los demás pensares de las demás personas o de los demás grupos políticos que no son tradicionales o que surgen como una alternancia a los ya mencionados o a los que se conocen tradicionalmente. Y como tercera forma, hoy en día se evidencia que la estigmatización y la persecución contra los exmiembros de los firmantes de la paz en La Habana, Cuba, sigue creciendo. Es por eso que al son de hoy han habido 288 asesinados después de los acuerdos de la firma de la paz. Entonces, esto nos lleva a pensar que no hemos aprendido de lo que sucedió hace 35 años con la UP, que por la estigmatización y por la persecución hacia estos exmiembros de estos grupos guerrilleros, vamos a permitir que vuelva a pasar esta historia con lo que pasó con la UP. Y ya para concluir, las
cifras y los datos aportados anteriormente fueron tomados del Centro de Memoria, Paz y Conciliación y del libro que se llama Unión Patriótica, Expedientes contra el Olvido. A todos, muchísimas gracias por la atención prestada. Bueno, muchísimas gracias a Laura, a Cristian, una muy buena exposición que nos evidencia las diferentes trayectorias de la configuración de Estado, la configuración del poder, la configuración de la paz. En la primera exposición evidenciamos un análisis económico con sus consecuencias para la sociedad colombiana. En la segunda exposición evidenciamos un contexto particular de una negociación, el asesinato o genocidio de todo un partido político a partir de dinámicas interinstitucionales entre formas alternas o formas paraestatales y también algunas instituciones estatales. Entonces estamos viendo esa violencia estructural económica, la violencia física emanada en ese genocidio. Y vamos a dar paso a la tercera exposición, pero antes de iniciar, me gustaría escucharlo si alguno de ustedes quiere ser el relator de las 2 de la tarde. Quiero 2 o 3 relatores para que ustedes, digamos, si alguno tiene algún problema a las 2 de la tarde, pues que podamos subsanar. Entonces, no sé, Laura, Cristian, Eileen. Lo digo por los expositores porque tienen claramente pues mayor dinamismo, mayor empoderamiento en sus temas, pero lo digo, digamos, puede ser cualquier persona de las que están acá que nos llevara a la relatoría a ese espacio. No sé si alguien levanta la manito, abre el micrófono, dice yo. Si gustas, yo puedo ayudar en eso. Muchas gracias, Laura. Perfecto. Entonces, Laura nos lleva a la relatoría de esta mesa. Entonces, vamos a pasar a la tercera exposición, dándole tiempo a Cristian Camilo a ver si llega a la mesa del día de hoy. Entonces, vamos a exponer el tema de José Daniel Henao, que es presupuesto público, distribución, equilibrio, políticos y burocracia. Entonces, esta exposición de igual manera pues está grabada, aunque el compañero está aquí en la mesa, él está trabajando, entonces nos está escuchando, pero no puede realizar la exposición de manera sincrónica. Entonces voy a iniciar con la exposición, con la presentación de la grabación. Regáleme un pequeño momento mientras cierro acá la antigua y dejo la grabación en cola. Regáleme un momento, disculpen estudiantes. Mientras tanto, pues manifestarles a todos y todas que bueno, hemos tenido unas excelentes exposiciones y a partir de ello creo que es un escenario que podríamos indagar, podríamos realizar y sentar diferentes relaciones entre las diferentes grupos de investigación, pero yo creo que eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces voy a compartir el video. Por favor me manifiestan si se escucha y se ve. Muy buenos días para todos los compañeros de la mesa, los que nos acompañan hoy, los directores. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Perfecto. Esta exposición es un poquito más larga, entonces vamos a tener paciencia en ello. Muy buenos días para todos los compañeros de la mesa, los que nos acompañan hoy, los directivos. Mi nombre es José Daniel Henao García. Soy estudiante actual de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, la CUN, y pertenezco al semillero de Administración Pública. Hoy vamos a tratar un tema que es el presupuesto público. Y yo deseo iniciar esta presentación primero, antes de comprender qué es el presupuesto público, deseo hacer una claridad primero entendiendo qué es el gasto público, es decir, en qué nos gastamos la platica, como decimos naturalmente en Colombia. ¿El gasto público qué es?
son los recursos que requiere el Estado a través del gobierno para cumplir con las funciones y fines esenciales del Estado como tal, para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos en temas de salud, educación, seguridad, electricidad, alcantarillado, vías. Y el gasto público tiene una clasificación, es decir, nosotros estamos hablando de gasto, que es diferente a presupuesto, ¿no es cierto? Pero están de la mano, porque la clasificación del gasto público se da en corrientes o de consumo, en gastos de capital, en gastos de transferencia, gastos de inversión. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de este tipo de clasificación de corrientes o de consumo, por ejemplo, en materia de gastos, son aquellos que proporcionan un beneficio, como por ejemplo servicios públicos de salario de funcionarios, como compra de bienes y servicios públicos. No es lo mismo cuando se habla de presupuesto, sabemos que hay ingresos corrientes establecidos como tributarios y no tributarios. Pero aquí no vamos a hablar de ingresos, sino de gastos, es decir, los ingresos tributarios y no tributarios. Conocen ustedes que el tributario son los impuestos prediales, industria y comercio sobre tasa a la gasolina. Los no tributarios, multas, transferencias de la nación, etcétera. Pero en materia de gastos, cuando hablamos de corrientes o de consumo, son los que se proporcionan en beneficio de salarios públicos o compra de bienes. Hay otra clasificación que es la de gastos de capital. Y hablando nuevamente, reitero, de gastos, no de presupuesto, estos gastos de capital son los pagos que se realizan para mejorar la capacidad productiva del país, porque también tenemos ingresos de capital, como la cofinanciación de programas, bonos, donaciones. Reitero, no es el ingreso de capital, sino en materia de gastos, en donde es que invertimos el presupuesto. Los gastos de transferencia son los recursos que se generan a las empresas y familias que lo necesitan, como por ejemplo aquellos recursos que se destinan para programas sociales, políticas públicas, que comúnmente llamamos también como subsidios. Los gastos de inversión son aquellos que están destinados a la adquisición o producción de bienes con el objetivo de incrementar el activo fijo del Estado y además sirve para la producción de bienes y servicios públicos. Entonces, entendiendo qué es el gasto público y qué es lo que hacemos con el presupuesto público, vamos a conocer cómo se establece, cómo se elabora el presupuesto del Estado. ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto público y la elaboración del mismo, de este presupuesto, es un acto político que en teoría debe hacerse mediante mecanismos democráticos dentro de las restricciones macroeconómicas del país. Sin embargo, el sometimiento de la programación macroeconómica se convierte en el principal criterio para la elaboración del presupuesto y con ello se oculta el debate político. Debemos de tener muy presente que cuando hablamos de política macroeconómica, cualquier política macroeconómica se compone de tres elementos y es la política fiscal, la política monetaria y la política del manejo de la deuda pública. Pero no vamos a profundizar en estos temas, pero es importante tener claro esos tres criterios. La negociación política del presupuesto. Hay un tema que se discute mucho y en las negociaciones fiscales las concentran mucho en el tema del déficit fiscal, afirmando que este déficit fiscal es nocivo para el país. Desde esa perspectiva, la conclusión inevitable a la que se llega es a la que se debe reducir el déficit fiscal o ampliar el superávit y por lo tanto disminuir los gastos públicos y aumentar los impuestos. Se llega a una conclusión muy básica, que el gasto público aparece como perjudicial y el aumento de los impuestos como conveniente. Y es allí cuando nos manifiesta los más expertos, Hagerberg y von Hagen, que argumentan que los sistemas presupuestales más centralizados y jerarquizados logran un mayor nivel en la disciplina fiscal. Y es por eso que cuando se genera
esa estabilidad en materia fiscal, se logra ese equilibrio, se puede dar un mejor funcionamiento, una mejor distribución del presupuesto del Estado como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? La política fiscal, ¿qué es? Vamos a aclarar primero qué es la política fiscal para entender lo que viene a continuación. Y el objetivo de la política fiscal consiste en elevar los niveles de ahorro público y mejorar la eficiencia y eficacia en la asignación del gasto, a fin de permitir incrementos en la inversión compatibles con el equilibrio macroeconómico. El manejo del gasto público se orienta en el propósito de favorecer la inversión social y de apoyar los sectores productivos. Cuando esto sucede, hay algo muy importante que debemos de resaltar. Es decir, al disminuir los impuestos, por ende, va a incrementar el gasto y va a incrementar el consumo, porque ya las personas van a tener mayor capacidad de adquisición. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar del equilibrio fiscal. Y para lograr un equilibrio fiscal, se debe realizar un estudio profundo e integral entre ingresos y egresos del Estado, del país. No solo del presupuesto nacional, sino también teniendo en cuenta otros considerandos como la reestructuración del sector público, para lograr un enfoque más eficaz y eficiente. Lo anterior, sin olvidar que se debe tener claro que el déficit fiscal se puede enfrentar aumentando ingresos o disminuyendo gastos. Las regulaciones financieras y su impacto en el presupuesto. De acuerdo a todos los conceptos sobre la importancia del equilibrio fiscal, conceptos tales como el equilibrio general, equilibrios interdependientes o el enfoque ortodoxo o institucionalista, entre otros, van dirigidos al mismo foco, pero con pensamientos diferentes. Es decir, todos estos pensamientos llevan en un embudo con propuestas que tratan de solventar un equilibrio en la economía en materia fiscal. Pensamientos diferentes, pero nos conducen a la misma idea central, que es lograr una estabilidad en el presupuesto. Debemos de comprender que la política fiscal y su distribución de sus recursos públicos va jerarquizado por diferentes etapas. Y aquí es donde es muy importante en esta investigación que se ha realizado con fines de esta exposición, que se encuentra un flagelo que de pronto no es desconocido para muchos, y es lo que se conoce como el mercado político. Pero antes de enfocarnos un poco en él, hablemos quiénes toman las decisiones para la distribución de estos recursos públicos. Y en esta ejecución, en esta distribución de poderes, está el ejecutivo, el legislativo, los sectores sociales, los sectores políticos y los sectores económicos. En el Estado, cuando están estas jerarquías, es cuando se encuentran las limitantes más precisas para uno hacer una inversión en una zona determinada del país. Y por eso aquí entramos al mercado político, porque se dice que la mayor culpabilidad son los agentes políticos, los electores y la burocracia, los que presentan mayores incidencias para la distribución del presupuesto público, por sus altos compromisos en el mercado de los políticos. Ustedes bien conocen que en nuestro país hay diferentes grupos políticos, pero ¿qué pasa allí? Cuando se habla de equipo político, hay algunas regiones que se favorecen más dependiendo del candidato que haya ganado sus elecciones. Y es por eso que en el Estado Mayor, cuando se reúnen estos poderes ejecutivos, legislativos y que tiene una incidencia política, es cuando aparecen sectorizados los beneficios del presupuesto de la nación. Cuando enfocan más recursos, como por poner un ejemplo, a un departamento X diferente al de La Guajira, por ejemplo, que necesita muchos recursos. ¿Por qué no invierten presupuesto, digámoslo, al Chocó? ¿Por qué no le invierten presupuesto a las vías rurales, por decirlo de alguna manera,
en departamentos como el Guaviare? ¿Por qué los recursos públicos se van para otras zonas del país de acuerdo a los políticos que hayan ganado elecciones, ya sean territoriales o departamentales? Este mercado de los políticos infiere en la distribución de esos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Existe una visión ideológica donde se dice que el déficit fiscal es el principal causante de los desequilibrios macroeconómicos, pero esto se le acusa a ese proceso político como el responsable de esta situación, por lo que hablábamos hace un momento. Esos recursos que se destinan para una política pública de X territorio departamento, a veces no las aprueban por las injerencias que tienen estas figuras públicas, políticas. ¿Y por qué? Porque en la elaboración de ese presupuesto, como lo denominamos el mercado político, el sector político es el que tiene más fuerza. Las regulaciones financieras y su impacto en el presupuesto. Nosotros conocemos que cuando hay crisis económicas, estas crisis están acompañadas de un déficit fiscal, porque una crisis, el nombre lo indica crisis, deteriora la actividad económica, debilita las bases gravables sobre las cuales se recaudan los impuestos, aumentan la pobreza, implican un mayor gasto social. Ejemplo, la pandemia COVID-19 es una crisis mundial, indudablemente afecta a la economía, no solamente del país, sino de todos los estados, porque fue una crisis de salubridad universal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hacen los estados para generar una solución, para mitigar ese impacto? Y se recurre a fuentes de financiamiento. Cuando se recurren a estas fuentes de financiamiento, logran expandir el gasto, lo cual beneficia a los diferentes grupos y clases sociales que tienen acceso al Estado, sin incurrir en el costo político de cobrar los impuestos. Eso es muy importante tenerlo claro. El servicio de la deuda. Cuando hablamos de gasto, un mandatario lo primero que piensa es en sostener la deuda del país. Hay muchas injerencias o muchos puntos de vista mejor cuando se hablaba que una figura en Antioquia decía que podía pagar la deuda externa del país. Y como estos recursos no eran, digamos, provenientes de forma lícita, por ende el Estado pues negó esta petición. Sin herir susceptibilidades ni entrar en temas de diferentes al presupuesto, traigo a colación ese comentario porque el Estado siempre piensa en cómo mitigar el impacto de la deuda que tiene. Entonces, el servicio de la deuda es el punto focal de la programación presupuestal. Es decir, que es el primer gasto que se tiene que programar en un Estado. La emisión monetaria se ha privatizado en los países. La liquidez monetaria es creada a través del sistema financiero privado por la vía del crédito, lo cual ha sido posible gracias a las reformas estructurales. Pero estas reformas se generan en dos sentidos, esta generación de créditos. La primera es la eliminación de las trabas existentes para la generación de créditos. La segunda, la eliminación de los controles de la inversión extranjera y la privatización del mercado de divisas. Estas expansiones de crédito se hacen por lo general en compresiones monetarias, déficit en cuentas corrientes, sobreendeudamientos, recesión económica, como para tener un respaldo de cómo fortalecer el pago continuo de esa deuda. Hablemos de las cargas fiscales. Cuando hablamos de las cargas fiscales vamos a poner un ejemplo, caso de las pensiones. Entonces, el Estado crea los fondos privados de pensiones. Esta es una carga fiscal que debe asumir con su gasto. Es decir, el Estado debe tener unos presupuestos establecidos para cargas fiscales ya
priorizadas. Ejemplo, el pasivo pensional, los sistemas públicos, el traslado del sistema público al privado, la garantía de la pensión mínima, entre otras cargas que la deuda pública ya tiene como tal establecida para pagar, digamos, continuamente. De uno mismo, el voto no puede ser negociable y todos tenemos libertad para elegir. Debemos los políticos debiesen de comprender que ese escenario de votación, después de que pasen las votaciones, no debieran de tener estas inclinaciones de acuerdo a las estadísticas que se generen de en qué población sacaron más votación. O sea, en estos momentos percibe uno que si en el territorio de Antioquia ganó con mayor votación el partido tal, entonces digamos, los líderes políticos que ganaron en minorías, en entidades territoriales de ese departamento, van a ser muy difícil de que pueda llegar el recurso allá, porque el poderío lo tienen las cabezas principales donde más fuerza tengan. Quisiera darme a entender de una manera más práctica y sencilla. Es decir, si usted es el que manda y el que pone las condiciones porque tiene el poder, todos se tienen que arrodillar a las decisiones de una persona. Como dicen, el que manda, manda, aunque mande mal. En mi opinión no debe de ser así. Otra de las conclusiones es la siguiente: se debe de alcanzar un equilibrio macroeconómico para evitar crisis financieras y para sostener la deuda pública, además de distribuir los recursos públicos en las necesidades básicas de la población más vulnerable. Voy a cerrar con esto y todavía es difícil entender por qué tantas zonas del país no llega el recurso. Todavía poblaciones donde falta el agua potable, que son necesidades básicas que la población, la ciudadanía debe de tener. Todavía hay población muy vulnerable donde no tienen acceso a una escuela, a una educación, donde no tienen acceso ni siquiera a un techo. Todavía tienen pisos en tierra, ni siquiera en cemento, en obra gris. Y es por eso que esta conclusión final que se acaba de establecer como un equilibrio macroeconómico para evitar más crisis y poder, digamos, sostener el país y que estos recursos a través de políticas públicas puedan llegar a estas poblaciones, es lo que debemos de hacer. Yo pensaría que es lo que falta en el Estado, una organización presupuestal más con transparencia y donde no haya tanta injerencia política, según lo que pude investigar para esta exposición. No siendo más, agradezco a todos los que estuvieron en esta charla. Bueno, estudiantes, agradecerle a José por la exposición del día de hoy. Esta exposición estaba enmarcada en 30 minutos, estudiantes. Ustedes entenderán que por temas de extensión no pudimos pasar la totalidad de la exposición. Tuvimos que segregar aproximadamente 10 minutos. Y aún así, las personas que quieran profundizar sobre el tema, conocer a profundidad el tema del presupuesto, ingresos y gasto desde la mirada que está configurado del Estado. Esta es una mirada desde cómo está configurado en el Estado el presupuesto, el ingreso y el gasto. Y en ese sentido, estudiantes, si ustedes quieren profundizar sobre el tema, pueden colocarse en comunicación con Redipaz, donde van a estar alojados estos videos y los videos completos para que puedan ser socializados entre ustedes. Agradecerles a todos y todas. Voy a hacer el llamado pertinente. No sé si Cristian Camilo Correa se encuentra en la sala. Cristian Camilo Correa, con la exposición de Estado Libre para Todos. Bueno, veo que Cristian Camilo pues no se encuentra en la sala, entonces pues vamos culminando nuestra sesión de exposiciones.
Me gustaría pues tener estos 15 minuticos para que pudiéramos discutir sobre las exposiciones que han visto. Si tienen preguntas los asistentes, por favor, abramos las cámaras, ¿no? Abramos las cámaras todos y todas y podemos ir realizando las preguntas entre todos y todas. Por favor, levantan la mano, yo les asigno las palabras y luego los expositores tendrán 3 minutos para dar respuesta a las exposiciones, a las preguntas que se realicen en este espacio. Entonces, no sé si existen preguntas, levantamos la mano. Sin timidez alguna pregunta, algún comentario, inquietud. Mientras tanto, pues yo voy haciendo el cierre mientras ustedes, digamos que pierden esa timidez. Y entonces, bueno, lo primero, agradecerles a todas las personas ponentes y asistentes a esta mesa, la mesa Estado, Poder y Paz, en la cual estuvieron como expositores Cristian David Celis Borges y Laura Natalia Robles Salinas, con la exposición y la investigación sobre participación política como escenario de paz, el silencio de la Unión Patriótica. También contamos con la exposición de John Alex Rojas y Eileen Rodríguez con el análisis de las finanzas públicas en Colombia, ingresos, gastos, deuda pública y presupuesto de la nación para el periodo 1990-2020. Y tuvimos también la exposición magistral de José Daniel Henao, con la investigación sobre presupuesto público, distribución, equilibrio, políticos y burocracia, un análisis complejo de la dinámica de presupuestos en el país. En ese sentido, pues evidenciar que en la primera exposición sobre análisis de las finanzas públicas se evidenció una relación de largo aliento, de una trayectoria histórica, en tanto las discusiones de los ingresos fiscales, cómo los ingresos fiscales vinieron a trasladarse de la dinámica progresiva y directa, es decir, impuestos al capital y a quien tiene más que se le cobre más, quien tiene menos, pues que reciba subsidios, hacia la transformación de la imposición sin ninguna contraprestación, que podría ser, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, en el cual una persona va a pagar el mismo impuesto, tenga el capital que tenga. En ese sentido, también se habló del tema de la deuda pública, el aumento de la deuda pública, se hablaron de las reformas tributarias que están tan en boga en los últimos años, en los últimos meses, y se habló de que estas reformas eran resarcitorias, es decir, resarcían los déficits fiscales más que una reforma estructural que realmente pudiera manifestar y extender las dinámicas y los objetivos de el Estado Social Democrático de Derecho. De igual manera, se habló del presupuesto público y cómo el presupuesto pues está dirigido en gran parte hacia la prestación de el pago del servicio de la deuda pública por encima de los derechos y la satisfacción plena de los derechos del pueblo colombiano. Luego encontramos la exposición de Cristian David Celis y Laura Natalia Robles, que nos hacen una exposición sobre el exterminio de la Unión Patriótica, un análisis histórico y de un contexto, digamos que un contexto dantesco en la cual se evidencia pues la aniquilación casi que completa de un partido político, un partido que nace de la esperanza de las negociaciones, de un acuerdo de paz, que luego de ese acuerdo de paz y las dinámicas de, digamos que no fructíferas de ese acuerdo de paz, se lleva a que diferentes actores y que diferentes instituciones también participen, ¿no? En el asesinato se decían casi que 2.000 personas, ¿no? 2.000 personas que fueron asesinadas y entre ellas, pues algunos servidores públicos, ¿no? Se hablaba de gobernadores, alcaldes, concejales y es muy importante también esa gráfica de torta que nos mostraban los estudiantes en la cual nos evidenciaban los asesinatos, las masacres, pero también los desaparecidos. Un 7% de esas 1.900 personas aproximadamente que nos mostraba la exposición y que ese 1.900 personas, 7% de esas personas estén en situación de ser desaparecidas, pues nos evidencia claramente la poca
o la nula voluntad del Estado y de grandes o de altas élites por la construcción de una sociedad con justicia social y claramente también con una justicia ambiental. Y este punto pues nos puede evidenciar un caso emblemático de un genocidio en contra no de una población, puede ser un genocidio contra una población indígena, una población afro, sino el genocidio contra un movimiento político, contra una idea de transformación que es importantísima que sea visibilizada y que conozcamos todo el pueblo colombiano. Y luego nos habla José Daniel Henao sobre el tema del presupuesto público, la distribución, el equilibrio, las dinámicas políticas y burocráticas, donde nos evidencia ese proceso de elaboración del presupuesto público y cómo es un acto político. Y en esa dinámica de acto político, cómo se puede trascender y cómo se puede generar una cierta estabilidad o cómo se ha construido una estabilidad, la cual beneficia a unas ciertas dinámicas económicas en detrimento, por ejemplo, de la satisfacción de los derechos. Se habla de que esta política del presupuesto público y la configuración de ingresos y gasto está dirigido hacia la reducción del déficit fiscal, pasando por encima de otras lógicas como puede ser la ampliación del gasto público como defensa de los derechos, pero también como la salvaguarda de una posible, ya esto es digamos que una anotación, una posible reactivación económica. Es un análisis desde lo que está pasando en los hechos, de lo que pasa en el país sobre el presupuesto público, lo que se ve en las discusiones al día de hoy y que se mantienen, ¿no? La discusión del día de esta semana ha sido todos los micos en el presupuesto general de la nación, lo de las leyes de garantía, lo del traspaso de los fondos privados de pensiones a los fondos públicos. Entonces tenemos allí una discusión que es latente también, ¿no? La discusión del presupuesto general de la nación es latente y debemos conocerla como la estructura del Estado y como la estructura en la cual ese presupuesto general de la nación va a incidir directamente en si va a existir presupuestos para la educación, para la salud, para la protección, o por el contrario, si esa presupuesto está liderado a partir de reducir esos déficits fiscales que muchas veces no tienen pues una cercanía con los procesos sociales. En ese sentido, estudiantes, digamos que ya realicé esa pequeña conclusión. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud sobre las exposiciones de sus compañeros. Aquí hay una pregunta de Jamie Viviana Otálora Moya. Ella nos dice cuáles podrían ser los efectos de la persecución de la OP en los actuales procesos de paz. Entonces, bueno, Laura y Cristian, tienen ustedes la palabra. ¿Cuáles podrían ser los efectos de la persecución de la OP en los actuales procesos de paz? ¿Existe todavía una persecución a la Unión Patriótica? ¿Existe una persecución a liderazgos que pueden ser progresistas, como ustedes los decían? Ustedes digamos que hablaban de la Unión Patriótica, pero hablaban en general de las dinámicas políticas o los movimientos políticos o partidos políticos alternativos. Entonces tienen ustedes la palabra. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la formulación de la pregunta y para dar respuesta, sí hay una estigmatización y una persecución aún hoy en día, después de 35, 36 años de los estudios con la UP, pero pues ya en otro plano y en otro contexto que tiene que ver, como lo mencioné en la presentación, sobre el exterminio de la UP, y es sobre los exmiembros de las FARC que en su momento firmaron la paz en La Habana, Cuba. Entonces, todavía existe una persecución, aunque ya no hacen parte de estos grupos subversivos, siempre se les va a criticar, siempre se van a estigmatizar porque pertenecieron, porque lastimosamente aquí en Colombia hablamos de usted fue, usted hizo, pero listo. Uno se equivoca como ser humano y uno tiene el deber y el derecho a resarcir eso que en el pasado uno hizo. Es por eso que al día de hoy, como lo mencionaba en la exposición, ya se cuentan con 288 miembros de estos acuerdos de La Habana
que son asesinados. Y justamente para referirme a este tema, el lunes estaba evidenciando una noticia en donde aparecía que un ex miembro fue asesinado en Chocó, y me remetí a los comentarios y se evidenciaba que existe como tal como, como una dicha por estas personas que son asesinadas. O sea, se celebraba el asesinato pues, de una persona, a pesar de que ya había, o estaba haciendo como ese tránsito entre su pasado y su presente, como para resarcirse de eso que se evidenció o que hicieron anteriormente. Pero creo que la estigmatización y la persecución, creo que aún hoy en día se vive no solo en ese plano, creo que hay más planos sociales en donde se puede ver una estigma contra ciertos grupos, contra ciertas creencias políticas o creencias de alternancia que no han permitido que podamos seguir como sociedad y pues que no se sigan presentando estos hechos. Un caso son los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, que solo por decir y por ir en contra de lo presupuestado socialmente, pues lastimosamente son asesinados. Creo que mi compañera me va a complementar o va a hacer más referencias sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Te damos la palabra, Laura. Sí, bueno, respecto a lo que estaba hablando mi compañero, yo creo que más que un efecto, se sigue teniendo como ese comportamiento de estigma y de cierta forma legitimar esos crímenes hacia esos grupos haciendo referencia a personas que han dejado las armas y se están intentando integrar dentro de una vida cívica. En un libro leía que la misma sociedad legitima estas acciones haciendo comentarios como fue guerrillero, tiene que pasar eso, como fue guerrillero, le tiene que pasar eso. Y no es el caso porque, como Cristian lo decía muy bien, todas las personas tenemos el derecho de resarcir nuestros errores y de cierta forma esta persecución que se le hace a personas que opinan diferente, piensan diferente, quieren algo diferente para el país, se sigue viendo. Parece como si aún estuviéramos en un régimen bipartidista, en donde tú eres o de derecha o de izquierda, y si eres centro o algo así, terrible, eso, mejor dicho. Entonces, creo que los efectos no son más bien efectos, sino siguen siendo comportamientos que han persistido. Son cifras terribles. El ver cómo asesinan a personas que solo por entrar a la vida cívica, por dejar las armas entrar a la vida cívica, son asesinados. Han existido muchísimos casos desde el acuerdo de paz en La Habana. Y de hecho, dentro de las imágenes que poníamos en la conclusión, hablaba de precisamente cómo, de hecho, como sociedad votamos no a un plebiscito respecto a la firma de los acuerdos de paz, que igual considero yo que uno desde la ciudad, desde ciudades centrales, no puede presenciar lo que es el conflicto armado de primera mano. Considero que son las personas de zonas rurales las que saben, las que han sentido y las que han presenciado durante la mayoría de su vida lo que es un conflicto, lo que es perder a familiares, lo que es ser torturados y lo que es ser desplazados de sus territorios. Entonces, es eso, es que aún se sigue estigmatizando, aún se sigue legitimando estas acciones y bueno, es algo que creo que como sociedad y desde la política también es algo que se debería cambiar. Gracias, Laura. Sí, evidentemente la discusión está allí, no está abierta la discusión de los asesinatos de líderes sociales, líderes y lideresas sociales en el país. Si no estoy mal, en un último informe internacional de una ONG internacional nos posicionan como el segundo país con mayor
con mayor asesinato de líderes y lideresas sociales, por detrás de Filipinas. Es decir, que uno de los países más problemáticos para ser líder social, para intentar hacer política en el país, es Colombia. Digamos que se trata de evidenciar por parte de Laura y por parte de Cristian la deshumanización del otro, cómo el otro, que es contrincante de mis ideas, se convierte en enemigo, y cómo ese enemigo deja de tener la condición humana, la condición de los derechos y dignidad, y pasa a ser un tipo, digamos, demonificado, y a partir de ello, pues tratado como de eliminar, de acabar, de transgredir todos sus derechos, porque pues es una persona que no tendría por qué estar en esa sociedad. Eso es muy importante, lo que dice Cristian, lo que dice Laura, que podría llevar a otra investigación, ¿no? Que podría llevar a la profundización de cómo se ve simbólicamente la transición de la paz de la guerra a la paz, ¿no? Y esa transición como la viven los excombatientes, pero también cómo la configura simbólicamente las personas del común a partir de los medios de comunicación que determinan en muchos casos la simbología y el modus de vida de las personas. Entonces, bueno, estudiantes, yo creo que si no hay más preguntas, no hay más comentarios, dejaríamos hasta aquí el día de hoy. Agradecerle a Laura, a Cristian, a Ailén, a John, a José, a todos y todas las personas que han estado en esta mesa. Recordarles que la asistencia está, ya voy a colocar de nuevo la asistencia aquí en la mesa para que ustedes la puedan tener. Recuerden que pues deben realizar allí, deben colocar sus datos en ese formulario de Google para que les pueda llegar sus certificados de asistencia, y para los ponentes y las ponentes les va a llegar, pues me imagino que en el transcurso de 15, 20 días les estará llegando a su correo los certificados sobre las ponencias que realizaron. Entonces, pues agradecerles a todas y todos, y vernos a las 2 de la tarde. Por favor, Laura, ayúdanos con la relatoría de este encuentro, que para mí fue maravilloso. Se evidencian las relaciones de diferentes dinámicas de poder, de Estado y de violencia, que como ustedes mismos decían, se habló de la deuda pública. Podría decirse no hay un conducto regular entre las tres, pero si ustedes se dan cuenta, en un punto los tres tocaban la deuda externa, y hablaban de las configuraciones económicas, desde un lado como proposición, desde el otro lado como consecuencia. Entonces, estudiantes, sin más, que tengan una buena tarde, un buen almuerzo. Nos vemos a las 2 de la tarde. Luego, muchísimas gracias a todos.